Hola a todos, este va a ser el primer video de una serie de videos que voy a estar haciendo para todos aquellos principalmente que van a la universidad y van a recibir cursos de matemáticas. Entonces, para refrescar todos los conceptos básicos de matemáticas, bueno, no todos, pero los que van a ocupar en cursos como por ejemplo precálculo o cálculo, y que así puedan ir mejor preparados a ese tipo de cursos. Entonces vamos a empezar con propiedades muy básicas. Vamos a empezar a hablar de cada uno de los subconjuntos de los números reales. Entonces voy a empezar por los naturales, después vamos a ir a los enteros, a los racionales y irracionales. Que bueno, por supuesto, todos estos conceptos ustedes ya los vieron de una manera muy, por decir así, ligera, muy por encima en el colegio. Entonces, por supuesto que cuando yo hablo ya de los números naturales, pues la idea es que ustedes ya tengan una noción de cuáles son los números naturales, de cuáles son los números enteros, de cuáles son los racionales e irracionales. Pero de lo que vamos a estar hablando más son de las propiedades de cada uno de esos conjuntos. Entonces, vamos a empezar con los números naturales, que aquí, de hecho, como pueden ver, bueno, este es como el diagrama de los números reales. Todo es los números reales. Dentro de los números reales tenemos los subconjuntos de los racionales y los irracionales. Y dentro de los racionales tenemos a los enteros y dentro de los enteros tenemos a los naturales. Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que podemos decir aquí. Los números naturales están contenidos en los números enteros o son un subconjunto de los números enteros, que a su vez también son un subconjunto de los racionales y a su vez también son un subconjunto de los números reales. Entonces vean que uno está dentro del otro y dentro del otro y así. Entonces obviamente que si los naturales están contenidos en los enteros y los enteros en los racionales, pues también los naturales van a estar contenidos en los racionales. ¿Ok? Esas son cosas muy básicas que tenemos que saber. Pero aquí algo muy importante es que vean que puse el 0 en rojo. ¿Por qué puse el 0 en rojo? Hay en libros donde los números naturales, o no solo libros, también en trabajos universitarios, etcétera, que el número 0 no se consideran los números naturales. Y hay en otros en el que el número 0 sí se considera en los números naturales. Acá yo sí lo voy a considerar en los números naturales porque de hecho en el plan de estudios de Costa Rica para lo que es primaria y secundaria se considera el 0 en los números naturales. Y de hecho también cuando vayan a la universidad van a ver que lo más común es en Costa Rica es considerar el 0 en los números naturales. Y cuando no lo consideramos, de hecho hay varios textos que lo hacen así, ponen el signo de los números naturales y le ponen un asterisco aquí arriba. Entonces cuando le ponen ese asterisco ahí arriba es que no se está considerando el 0 en los números naturales. Pero esto es varía mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los cursos que vayamos a llevar, que el profesor a ustedes le definan si van a estar trabajando el 0 en los números naturales o no lo van a estar trabajando en los números naturales, porque hay muchos textos que lo trabajan diferentes, incluso de maneras opuestas. O sea, hay en textos donde ponen los números naturales, o sea, este símbolo n sin el 0, y más bien con el paréntesis arriba, o más bien el asterisco arriba, lo consideran con el 0. O sea que hay unos que, por decir así, dicen lo contrario. Entonces siempre tenemos que preguntar al profesor o ver en el libro del curso que nos especifiquen si el 0 lo van a trabajar como un número natural o no lo van a trabajar como un número natural. Pero bueno, nuevamente aquí sí lo voy a considerar como un número natural, pero igual voy a estar haciendo aclaraciones de qué pasaría si no lo consideramos un número natural. Entonces, bueno, dicho eso, los números naturales, entonces, como los vamos a estar considerando aquí, sería partiendo desde el 0 y sería como contando. O sea, primero no tenemos nada, que no tener nada sería tener 0 cosas. Luego tengo 1, luego después tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estoy contando en unidades. Esos son los números naturales. O sea, lo que no podríamos hacer es tener 1 y tener, por ejemplo, después 0.5, o sea, 1,5. Eso ya no entraría en los números naturales, o sea, son unidades. 1
después 2, después 3, el 4, el 5, así sucesivamente. Entonces vamos a considerar esos como los números naturales y repito, incluyendo el 0 para términos o para efectos de estos videos que voy a estar haciendo. Entonces, bueno, eso yo pienso que y espero que si ustedes pues ya salieron del colegio, pues tengan eso muy claro, que ustedes sepan identificar cuáles son los números naturales. Pero acá vamos a estar hablando también de las propiedades de esos números naturales, que tal vez es lo que no tenemos muy en cuenta cuando salimos del colegio. Tal vez ni tan siquiera no lo mencionan porque solo nos hablan de identificar cuáles son números naturales y cuáles no. Entonces, aquí sí voy a estar hablando de propiedades, que esas propiedades nos van a servir más adelante en problemas más elaborados para poder entenderlos y para poder llegar a la respuesta. Entonces, primero que todo, esas propiedades se van a definir dependiendo de la operación que vayamos a estar haciendo en el conjunto. Entonces vamos a empezar con la suma. Entonces, las propiedades de la suma en los números naturales. Bueno, vamos a decir que la suma es conmutativa en los números naturales. ¿Qué es que algo sea conmutativo? Bueno, que cuando yo tengo dos elementos, o sea, es una operación entre dos elementos, los estoy sumando, y así también en realidad que se llame conmutativa no solo aplica para la suma, podría aplicar también para las otras operaciones. Entonces, simplemente lo que significa ser conmutativo es que cuando yo tengo dos elementos y por ejemplo, un elemento A y un elemento B, y hago una operación entre ellos, va a ser lo mismo que si yo pongo el elemento A de primero y el B de segundo, a que si yo pongo el B de primero y el A de segundo. O sea, en el caso de la suma sería que A más B es lo mismo que B más A. Y vean que, por ejemplo, 2 más 4 es 6 y daría lo mismo a que si yo sumo 4 más 2. Entonces vean que aquí en los números naturales para la suma se va a cumplir que es conmutativa. Es lo mismo que yo sume un número A natural más un número B natural a que yo lo sume en el otro orden, o sea, primero B y le sume A. Después vamos a tener la propiedad asociativa, que la propiedad asociativa es cuando vamos a tener tres o más elementos, en este caso sumándose. Luego lo vamos a ver para la multiplicación. Entonces, en este caso sería que yo tenga el elemento A, B y C y primero sume el A más el B y después le sume el C. En el caso que sería igual es que yo primero sume los dos últimos, o sea el B y el C, y después le sume el A. Ahora, esto no es solo para tres elementos, es para cuando tenemos incluso más de tres elementos, cuando tenemos 5 elementos, por ejemplo. Da lo mismo que si sumamos los primeros dos, después le sumamos el tercero, después el cuarto y después el quinto, a que si no sé, por ejemplo, sumamos los primeros dos y los primeros dos y los últimos dos, y luego el resultado de esos primeros dos, por ejemplo, le sumamos el tercero y después le sumamos el resultado de lo que nos había dado los dos últimos. Entonces, eso es lo que quiere decir la asociatividad. No importa en qué orden vayamos agrupando esas operaciones que estamos haciendo, va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de la asociatividad de la suma en los números naturales. Es lo mismo que yo sume A más B y después le sume el C, a que yo primero sume el B más C y después le sume el A. Entonces, por ejemplo, 2 más 4 me da 6 y luego le sumo el 5, me da 11. Es lo mismo a que si yo primero sumara el 4 y el 5, que me da 9, y después le sumo el 2, que también me da 11. Entonces, esas son dos propiedades de la suma en los números naturales. Vamos a seguir viendo más propiedades. La siguiente propiedad que vamos a estar viendo se llama elemento neutro. Y aquí vamos a ver que es muy importante lo que les mencioné al principio del video, y es que si estamos considerando al 0 como un número natural o no. ¿Por qué? Porque para esta propiedad solo va a valer cuando estamos considerando al 0 en los números naturales, ya que esta propiedad del elemento neutro lo que nos dice es que si a un número natural le sumamos 0, nos va a dar ese número natural que teníamos al principio. O sea, un número natural A más 0 nos va a dar A. Y por supuesto que si el 0 no lo estuviéramos incluyendo entre los números naturales, pues entonces no tendríamos ese elemento neutro natural. Entonces vean
cómo es tan importante saber si estamos considerando el 0 como en los números naturales o no. Entonces, si no lo estuviéramos considerando, no podríamos decir que la suma tiene elemento neutro en los números naturales. E incluso eso ya más adelante, correspondiente a algunas definiciones, podemos decir que si la operación, por ejemplo, de la suma tiene el elemento neutro y además es asociativa, vamos a considerar ese conjunto como un monoide. Y si no tuviera el elemento neutro, va a ser simplemente un semigrupo. Entonces, esas son otras definiciones. Si ustedes están interesados, pueden buscar qué significan esas cosas. Pero son cosas que van a ser determinantes si el 0 es o no, o más bien lo vamos a considerar o no como un número natural. En este caso, vuelvo, repito, estamos considerando el 0 como un número natural, entonces sí vamos a tener la propiedad del elemento neutro de la suma en los números naturales, que es a cualquier número natural yo le sumo 0, me va a dar ese primer número natural que tenemos. Entonces aquí tengo un ejemplo, por ejemplo 2 más 0 es 2, 3 más 0 es 3, así sucesivamente. Entonces, bueno, esta sería esa tercera propiedad que vamos a estar hablando de la suma en los números naturales. Y ahora vamos a pasar a ver la diferencia, por ejemplo, en la resta, en la operación de la resta en los números naturales, que vamos a ver que va a cambiar muchísimo con respecto a las propiedades que teníamos en la suma. Antes de seguir con las propiedades de la resta, quiero mencionar una propiedad que casi olvido de la suma, y es que la suma es cerrada o interna en los números naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros sumemos cualquier número natural A más cualquier número natural B, el resultado de esa operación nos va a dar también un número natural. O sea, independientemente de qué números sean naturales, por ejemplo, tenemos el 2, le sumamos el 5, nos da 7, el 7 también es un número natural. Y es siempre algo que se va a cumplir cuando estemos sumando dos números naturales. Entonces eso va a ser importante porque vamos a ver que en la resta va a haber diferencia entre prácticamente todas las propiedades que vimos en la suma y incluso en esa que les acabo de mencionar. Entonces recordemos que la suma es una operación interna o cerrada en los números naturales. Entonces bueno, vamos con las propiedades de la resta, que vamos a ver que es muy diferente ya que no es conmutativa. Recordemos que en la suma sí es conmutativa. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, yo a 3 le resto 1 y el resultado me da 2. En cambio, yo a 1 le resto 3 y el resultado me da menos 2. Entonces, incluso aquí estamos viendo dos propiedades que no se cumplen. Estamos viendo, primero que todo, no es conmutativa la resta. Vean que yo aquí cambié el orden y el resultado no son lo mismo. Y además de eso, vean que cuando yo a 1 le resto 3, me da menos 2. Que menos 2 es incluso un número que no es natural, es un número entero. Ya estoy hablando del siguiente conjunto que vamos a ver en el siguiente video, pero bueno, yo sé que ustedes deben de tener una noción de cada uno de los conjuntos. Entonces, bueno, cuando tenemos el menos 2, es incluso un resultado que ni tan siquiera es un número natural. Entonces vean que la resta en los números naturales no es cerrada, no es interna, que es justamente lo que les acabo de mencionar de la suma, que la suma sí, cuando sumamos dos números naturales, siempre nos va a dar un número natural. En cambio, vean que en la resta, no siempre cuando restemos dos números naturales nos va a dar un número natural. Puede ser que nos dé un número que no es natural. Por ejemplo, en este caso el menos 2 es un número entero, pero no es natural. Entonces, aquí ya estamos viendo con este ejemplo, estamos descartando dos propiedades. No es conmutativa la resta en los números naturales y no es cerrada en los números naturales. Luego tenemos la asociativa, que no es asociativa tampoco. Vean la diferencia con la suma. La suma sí es conmutativa, sí es asociativa. En cambio en la resta vemos que no es conmutativa y no es asociativa. Y aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el número 7, el número 3 y el número 2. Y estamos restando, tendríamos el 7 menos 3 en la primera, del lado izquierdo de esta desigualdad que tengo acá. 7 menos 3 lo resto primero, me da 4.
y luego le resto 2 y eso me da 2 por este lado de acá. En este lado de acá ven que también tengo el 7, el 3 y el 2, pero los voy a restar con un orden diferente y vamos a ver que no nos va a dar lo mismo. Entonces no se cumple que es asociativa. Entonces acá primero al 3 le voy a restar 2, 3 menos 2 me da 1 y luego a 7 le voy a restar ese 1 y vean que me da 6. Vean que del orden que lo resolví de este lado o con esta agrupación que está de este lado da 2 y con esta agrupación de este lado da 6. Entonces vean que tampoco es asociativa. ¿Ok? Y por otro lado, con respecto al elemento neutro, que vuelvo a lo que dije en la suma, aquí estamos considerando al 0 como un número natural, entonces vemos que sí va a tener el elemento neutro. Eso sí es algo que tiene tanto la suma como la resta. ¿Por qué? Yo a cualquier número natural le resto 0 y me da ese número natural que tenía originalmente. Entonces vean que sí se cumple con respecto al elemento neutro, que sería la única propiedad que tiene igual a la suma. Recordemos que la suma entonces es conmutativa, es asociativa, tiene elemento neutro y es una operación cerrada o interna en los números naturales. En cambio, la resta no es conmutativa, no es asociativa, no es cerrada o interna, pero sí podemos decir que tiene elemento neutro, considerando el 0 como un número natural. Bueno, ahora seguiríamos con las propiedades de la multiplicación en los números naturales. Que bueno, como ya les he mencionado, lo que es conmutatividad, lo que es asociatividad y lo que sería el elemento neutro en la suma y la resta, aquí ya no me voy a detener tanto a explicar en sí qué es cada propiedad. Simplemente vamos a ver que sí tiene esta propiedad o no tiene esta propiedad. Entonces, bueno, la multiplicación en los números naturales es conmutativa. Vamos a ver que si tenemos un número a natural por un número b natural, va a ser lo mismo que si teníamos el b multiplicado por el a. Entonces, por ejemplo, 3 por 5 me da 15, que vendría siendo lo mismo que 5 por 3 también me da 15. La es asociativa también. Entonces vamos a ver que si tenemos 3 números naturales multiplicándose entre sí o más, va a ser lo mismo que si por ejemplo tomamos los primeros 2, los multipliquemos y luego le multipliquemos el tercero, a que si tomemos los últimos 2 y luego le multipliquemos el primero. Entonces, por ejemplo, 2 por 4, eso nos daría 8 y luego el 8 nos quedaría multiplicando por 3, que nos daría 24. Entonces de este lado, si empezamos por ejemplo por el 4 por 3, nos daría 12, ese 12 lo multiplicamos por 2 y también nos va a dar 24. Entonces vemos que la asociatividad también se está cumpliendo para la multiplicación en los números naturales. Bueno, vamos a ver que tiene un elemento neutro, pero ya no va a ser el número 0, como era en la suma y en la resta. Entonces ya no vamos a tener ese problema aquí de que si estamos considerando el 0 en los números naturales o no, porque ya no tiene nada que ver con esta propiedad que estamos utilizando acá. Entonces el elemento neutro de la multiplicación sería el 1. ¿Por qué? Cuando multiplicamos cualquier número por 1, nos va a dar ese número que teníamos originalmente. Ahora, bueno, estamos hablando de los números naturales, entonces cualquier número natural multiplicado por 1 nos da ese número natural que teníamos al principio. Entonces, por ejemplo, 5 por 1 nos da 5, 3 por 1 nos da 3 y así con cualquier número natural multiplicado por 1. Entonces, el elemento neutro de la multiplicación en los números naturales es el número 1. Además de las propiedades que ya vimos sobre la multiplicación en los números naturales, vamos a ver una propiedad más que no vimos ni en la suma ni en la resta, que se llama la propiedad distributiva. Pero eso sí, la propiedad distributiva es de la multiplicación con la suma. O sea, la multiplicación es distributiva con respecto a la suma en los números naturales. O sea, por ejemplo, tenemos acá un número a que se está multiplicando por la suma de un número b más un número c. Entonces, eso va a ser lo mismo a que si yo lo hago a como lo tengo aquí, o sea, primero sumo el b y el c y luego lo multiplico por el a también que yo podría distribuir este a dentro de este paréntesis. Entonces, por eso es que se llama distributiva, porque yo puedo hacer a por b
luego hago A por C, que sería lo que tengo acá, y luego sumo esos dos resultados y me van a dar el mismo resultado de cualquiera de la forma en que lo haga. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el número 2, 3 y 5. De este lado tengo el 2 y multiplicado por la suma del 3 más 5, pero podría distribuir este 2, entonces me quedaría 2 por el 3 y luego le sumo el 2 por el 5, que sería lo que tengo de este lado. Entonces vamos a hacerlo en ambos lados del igual y vamos a ver que nos da el mismo resultado. Yo aquí tengo 3 más 5, que me da 8, y luego ese 8 lo multiplico por este 2, que me da 16. Acá tengo 2 por 3 me da 6, 2 por 5 me da 10, y luego sumo ese 6 más ese 10, me da 16 también. Entonces vean que se cumplió de ambos lados de el igual, de cualquiera de las formas en que lo resolvimos. Antes de continuar con las propiedades de la división, casi se me olvida mencionarles la propiedad absorbente, que es la propiedad absorbente del 0 en la multiplicación. Recordemos, aquí estamos incluyendo el 0 en los números naturales. Entonces, ¿cuál es esta propiedad absorbente en la multiplicación? Bueno, que cuando yo tenga un número natural A multiplicado por 0, el resultado siempre me va a dar 0. Entonces, por eso se llama propiedad absorbente del 0 en la multiplicación, porque cuando estamos multiplicando por el número 0, el resultado nos va a dar 0. Entonces, por ejemplo, tenemos el número natural 5, lo multiplicamos por 0, nos da 0. Así con cualquier número natural, tenemos el 2, lo multiplicamos por 0 y nos da 0. Entonces, esta es una propiedad que es muy importante de mencionar antes de ir con lo que serían las propiedades de la división en los números naturales. Al igual a como hice la diferencia entre las propiedades con respecto a la suma y la resta, voy a hacer también la diferencia con respecto a las propiedades de la multiplicación con la división, que vamos a ver que también son muy diferentes con respecto a sus propiedades. Bueno, en la división vamos a ver que la división no es conmutativa. Vamos a ver que si por ejemplo tenemos 4 dividido entre 2 nos da 2, y que si tenemos 2 dividido entre 4, bueno, nos daría 2 cuartos, que eso lo podemos simplificar a un medio, o sea, 0,5, que incluso vemos que tampoco sería una operación cerrada en los números naturales, ya que nos están dando un número que es un número racional, pero no es un número natural. Entonces vean que incluso aquí estamos viendo dos cosas. No es una operación cerrada en los números naturales, la división, y tampoco es conmutativa. Vamos a ver que tampoco es asociativa. Por ejemplo, aquí tenemos el 16, el 4 y el 2. Primero vamos a dividir a 16, lo vamos a dividir entre 4, que eso nos daría 4. Y luego lo dividimos entre 2, que nos daría 2. En cambio, por este lado tenemos el 4 primero, lo vamos a dividir por el 2, que nos daría 2. Y luego el 16 lo dividimos por ese 2, que nos daría 8. Vean que no nos dio el mismo resultado. Con respecto al elemento neutro, sí tiene un elemento neutro que es el 1. Si nosotros dividimos cualquier número natural entre 1, nos da ese mismo número natural, que de hecho, si lo vemos como una fracción, cuando yo tengo un número A dividiendo con un número 1 abajo, entonces nos va a quedar ese mismo número A que teníamos al principio, ese número natural. Recordemos que cualquier número natural en realidad lo podemos representar en una fracción poniéndole un 1 en el denominador. Vamos a ver que no es distributiva. Aquí tenemos un ejemplo que es que tengo el 3 dividiendo entre una suma de dos números naturales, que es el 2 más el 1. Y acá yo lo estuviera primero dividiendo 3 entre 2 y luego 3 entre 1 y la suma entre ellos. Entonces vean que por este lado, si yo hago esa suma, 2 más 1 me da 3 y luego me va a quedar 3 dividido entre 3, que es igual a 1. Y por este lado de acá yo tendría 3 dividido entre 2, que es lo mismo a 3 medios. 3 medios es 1.5. Y luego tendría 3 dividido entre 1, que es 3. Entonces 1.5 más 3 me da 4.5. Ven que no me dio lo mismo. Lo podríamos ver también como una suma de fracciones. Tengo 3 dividido entre 2 más 3 dividido entre 1. Multiplico numerador por denominador. Lo pongo arriba acá. Después denominador del primero por numerador del segundo. Lo pongo aquí arriba. 2 por 3, 6. Es una suma. Y los denominadores se multiplican entre ellos. 2 por 1, 2. 3 más 6 es 9, dividido entre 2, 9 medios, que 9 medios es 4.5. Entonces vean la diferencia entre las propiedades de la división con respecto a la multiplicación. Y vamos a ver todavía unas cuantas más. Ya para finalizar, vamos a ver dos propiedades muy importantes del 0 en la división. Y bueno,
La primera es que si nosotros el 0 lo dividimos por cualquier número natural a, el resultado nos va a 0. O sea, por ejemplo, a 0 yo lo divido entre 2, me da 0. 0 dividido entre 3 me da 0. Y así sucesivamente. Yo al 0 lo divido por un número y me da 0. Ahora, algo muy importante, vean que si yo lo estoy representando en una fracción, el 0 está en el numerador, porque el 0 es el número que yo lo estoy dividiendo por otro número. Ahora, ¿qué pasaría si yo más bien divido entre 0? O sea, si yo lo veo en una fracción, el 0 estaría en el denominador. Eso no se puede hacer. La división entre 0 no está definida en los números reales. Vean que estoy hablando incluso de los números reales, no solo en los naturales, para no mencionarlo después o que ya lo tengan claro desde ahora. ¿Por qué? Bueno, recordemos que cuando nosotros pensamos en una división o en una fracción, por ejemplo, si yo tengo 24 dividido entre 3, el resultado que yo voy a pensar es un número que yo lo multiplico por el 3, o sea, por el denominador, y me tiene que dar el numerador. Por ejemplo, 24 dividido entre 3 me da 8. ¿Por qué me da 8? Porque yo sé que yo el 3 lo multiplico por 8 y me da 24. Recordemos que la multiplicación podríamos decir que es la operación inversa de la división. Ahora, esto en realidad hay que tener cuidado con las palabras que estoy usando. Tal vez inversa no sería la palabra más adecuada, pero ustedes me entienden la idea. Entonces, yo a 24 lo divido entre 3, me da 8, porque yo sé que 3 por 8 me da 24. ¿Qué va a pasar acá? Yo voy a tener un número a que lo divido entre 0, por ejemplo, digamos que tengo, no sé, 3 dividido entre 0. Yo no voy a encontrar un número que yo lo multiplico por 0 que me vaya a dar ese número a. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico el 0 por otro número cualquiera, siempre voy a tener como resultado 0. Entonces, si tengo, por ejemplo, 3 dividido entre 0, yo voy a poder multiplicar 0 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por cualquier número que me va a seguir dando 0. Entonces, nunca voy a llegar a encontrar un número que multiplicado por ese 0 me dé el 3 que tendría arriba, o el 24 que tendría arriba, o el número natural que tenga arriba. No voy a poder encontrarlo con una multiplicación por ese 0 que tengo aquí en el denominador. Entonces es algo muy importante que tengamos en cuenta. No podemos tener el 0 en el denominador en una fracción, o lo podemos decir como que no podemos dividir entre 0. Bueno, eso sería todo con este video. Disculpen que me haya alargado mucho, pero es el primer video, entonces de verdad quiero que tengan todos los conceptos básicos muy claros, y en los siguientes videos voy a ir un poco más rápido porque ya sé que ustedes van a saber qué es la asociatividad, qué es la conmutatividad, qué es el elemento neutro, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir mencionando las propiedades un poco más rápido. Pero eso sí, en el siguiente video voy a hablar un poco más de los números naturales, porque voy a hablar de algunas definiciones que podríamos hacer, por ejemplo, para la resta o para la división, para que podamos, por decir así, asignarles algunas propiedades. Por ejemplo, si nosotros hacemos algunas limitaciones entre algunos números, podríamos hacer operaciones con números específicos bien definidos, en los que, por ejemplo, sí podríamos hablar de que la operación, por ejemplo, de la resta sería cerrada en los números naturales, que por ejemplo sería, si yo a un número a le resto un número b, si el número b es menor al número a, entonces esa resta sí va a estar, sí sería cerrada en los números naturales, obviamente teniendo el número a y el número b como números naturales. Tal vez ahora suena un poco confuso, pero cuando lo vean ya escrito en la pizarra van a ver que es algo muy fácil. Entonces vamos a hacer algunas delimitaciones con las que podríamos trabajar para jugar un poco con esas propiedades de cada una de las operaciones. Eso sería todo por este video. Muchas gracias y hasta luego.